Buenas, les saluda Ernesto García del canal de Eje Soluciones Integrales. En esta oportunidad, con otro video educativo del ámbito de Excel, vamos a tratar un tema muy interesante que es el índice de masa corporal. Es una fórmula muy interesante que nos permite calcular a través de lo que es la talla y el peso. Debido a que se puede trabajar con el sistema métrico, que es la zona americana trabaja con el sistema métrico, o también podemos trabajar con el sistema americano, en el cual se utilizan lo que son los pies, las pulgadas y las libras. Este trabajo lo he realizado utilizando formato condicional que se va a visualizar en esta hoja. También se ve ciertas fórmulas que se han aplicado y ciertos resultados que nos van a dar nos van a mostrar a través del formulario y los resultados se van a transferir a esta hoja de trabajo. Tenemos un botón que apertura el formulario. Tenemos en la hoja 2 ciertos datos como es las fórmulas que las vamos a insertar en su debido momento en el formulario, como también tenemos una tabla donde nos muestra la clasificación de nuestro índice de masa corporal. Veamos. Vamos a hacer dos ejemplos para que vean cómo se realiza. Le hago un clic, voy a colocar una altura, por ejemplo, 1,68 m, un peso de 81 kilos, por hacer un ejemplo, y a la hora de hacer clic, ahorita estoy en el sistema métrico, a la hora de hacer clic en calcular con estos datos, 1,68 metros y 81 kilogramos, a la hora de poner calcular, observaron qué pasó. En el lado izquierdo aparece lo que es señalando en lo que es la zona gráfica del índice de masa corporal, más o menos cómo se vería el cuerpo para esos detalles de datos. Más o menos la apariencia será este bloque. Aparte de ello, observamos también, por ejemplo, 81 kilos. Está entre 80 y 85, observamos el cálculo de un cruce de valores. Entre 1,68 que está entre 1,65 y 70. Esto se ha aplicado con formato condicional. Y en la región rectangular están los valores cercanos al resultado que hemos obtenido, que viene a ser 28,70 y nos da como resultado en la clasificación lo que es sobrepeso grado 2, preobesidad. El peso ideal para esta medida, a esta altura, debe ser de 70 kilos con 56. Está una diferencia de 11 kilos o 10 kilos y un poco más. Bueno, veamos cómo se hace en el sistema americano. Por ejemplo, pensemos que la persona mide 5 pies y 6 pulgadas y de repente pesa 113,25, por hacer un ejemplo. Le ponemos calcular y observaron, miren, para esa talla y ese peso, en el sistema americano se trasladó la información en esta zona de color azul. Ahí están los 5 pies, 6 pulgadas y las 113 libras. Y aparece el índice de masa corporal y aparece el caso 1. Observaron que también en el lado izquierdo, donde está la apariencia gráfica, aparece de color rojo, dando a entender de que está en la zona de bajo peso. ¿Y cuál es su peso ideal para esta persona de esta talla? Bueno, todo lo que muestra aquí es un cálculo en kilogramos, muy a pesar de que se calcula en el sistema americano. ¿Cuánto debería pesar para esa talla? Acá está la altura, 1,68, debería pesar 70 kilos con 26. Para el caso de que sea índice de masa corporal normal, ¿no? O adecuada. Bueno. Vieron que también acá en el formato condicional se visualizó el cálculo. Vamos a enseñar cómo realizar todo este trabajo. Por eso este trabajo lo vamos a realizar a través de dos procedimientos. Un procedimiento va a ser el cálculo a través de fórmulas y de aspectos de formato condicional y otro que se va a explicar sobre la parte programativa. Para facilitar el trabajo hay ciertas partes de este trabajo que se va a realizar y otras ya están realizadas. Lo vamos a realizar a través de otra hoja que ya está avanzado ciertos detalles, y vamos a empezar para que ustedes vean cómo se realiza. Acá tenemos la información, lo podemos cerrar con este botón y listo.
Vamos a cerrar este archivo, porque en él no vamos a trabajar. No guardar. Y vamos a abrir el archivo que sí vamos a trabajar, que es el índice de masa corporal. Este de aquí. Observamos que está vacío. Hay un trabajo previo que hay que realizar. Vamos a realizarlo calmadamente y con paciencia. La columna A, vamos a ponerle un espacio de 1. Vamos a dar el espaciado para dar la apariencia que uno desea. Selecciono desde la B hasta la I y su ancho de columna va a ser de 7. Estas dimensiones ya las he probado, por eso que me ha dado los resultados que ustedes observaron. De la J hasta la N voy a hacer un ancho de 10,71. Es el ancho normal que debería tener y obviamente la tiene. Desde la O hasta la AB, que va a ser justamente mi tabla donde va a aparecer el resultado, que en este caso sería hasta la AC, voy a ponerle un ancho de columna de 4. Listo. Me voy hacia la izquierda y ya tenemos la apariencia de las columnas. No hemos hecho ninguna fórmula. ¿Qué más tenemos para darle cierta apariencia? En la hoja 2 tengo mi título. Vamos a utilizar este título. Lo vamos a cortar y lo vamos a mover a la hoja 1. Más o menos aquí. Lo vamos a pegar. Listo. Ya tengo mi índice de masa corporal y también voy a trasladar en este caso mi imagen. Lo corto, me voy a la apariencia y lo pego también. Pegar. Y listo, ya tengo mi imagen. ¿Qué más me faltaría? Ya, vamos a hacer el cuadro de los formatos condicionales. Ya está. Formato condicional. Empecemos con el cuadro. Para el cuadro necesito lo siguiente. Vamos a empezar. Para este cuadro, como necesito todas estas columnas y van de 0 punto en 0.5 de diferencia, entonces selecciono y lo arrastro, que es la mejor manera más rápida de poder. Estos valores que aparecen aquí, ¿qué vienen a ser? La talla en metros. La parte de aquí es el peso. Y ahí puse los dos primeros valores. Con solamente arrastrar tendré las demás dimensiones, que van de 5 kilos en 5 kilos. Ya está, ya tengo mi cuadro. Acá voy a colocar el borde, todos los bordes, y lo voy a poner centrado, centrado y centrado. Listo. Acá primero voy a colocar la fórmula. La fórmula es una fórmula que se utiliza una división entre el peso, lo tenemos aquí, hacemos un clic, acá está, peso dividido entre la altura al cuadrado. Entonces esa fórmula vamos a aplicar aquí, utilizando los valores que aparecen ahí. Igual es el peso lo tenemos a la izquierda. Ya está. Pero no olvidar que tenemos que aplicar formato símbolo dólar con referencias absolutas, relativas o mixtas. En este caso va a ser mixta. El peso, tengo que fijar la columna P y tengo que dividir esto entre la potencia, la fórmula de potencia de lo que es la altura. Y para la altura tengo que fijar la fila. Con F4 en dólar fijando la fila, coma, y la potencia va a ser 2, con lo cual el argumento va a ser 2. Presiono control enter y listo. Ya tengo todos mis valores de mi tabla. Ahora lo que voy a dar es el formato de número y solamente me interesa un decimal. Número, un decimal. Perfecto. Ya está toda mi información y ahora tendré que dar el formato. Bueno, vamos a asumir que acá hay valores ya transferidos para ver si el formato está funcionando, porque el formato va a funcionar acorde a lo que yo seleccione. Por ejemplo, ¿qué necesito aquí? Imaginemos que la persona es de 1,68 y mencionamos que pesa 81 kilos. Ya está. Esos mismos valores se van a observar aquí
altura 1,68, 81 kilos. Ya está. Para ese caso, supuestamente está en el caso 4. Y el índice de masa corporal sale un valor. No sé cuál es el valor, lo podemos calcular, pero lo vamos a dejar ahí. Entonces, imaginemos que el índice de masa corporal sale 15.2, por hacer un ejemplo. Listo. Ya está. Entonces, con ese 15.2 yo quiero calcular con respecto a mis valores que me originan. Primero el formato condicional que aparece aquí. Esto va a depender de qué? Va a depender de mi tabla que tenemos aquí. Para empezar, tengo menor que 18.5 es bajo peso. Bajo peso. Entonces vamos a hacer nuestro formato condicional para ponerle los colores. Para lo cual vamos a hacer lo siguiente. Inicio, formato condicional, nueva regla, y vamos a ir a la última opción y colocamos la siguiente fórmula. Igual, dependiendo del valor Q8, en formato relativo, tiene que ser menor que 18.5. Si esto es cierto, le vamos a aplicar un formato. ¿El formato de qué color va a ser? Le damos un relleno, por ejemplo, este color de amarillo, que está en la parte superior. Le pongo a aceptar y va a dar este formato. Si yo le pongo a aceptar, me va a aparecer el formato en mi imagen. De esa misma forma se va a hacer todos los casos. Vamos a hacerlo de manera práctica. Nueva regla. El segundo es otra fórmula, pero acá hay un intervalo. ¿Cuál va a ser el intervalo? Utilizamos la función i para el intervalo. Para el intervalo va a ser, por ejemplo, nuevamente Q8, F4, debe estar en formato relativo, tiene que ser mayor o igual que 18.5, coma, y nuevamente Q8 en formato absoluto, disculpen, relativo, tiene que ser menor que 25. Lo cierro. Si esto fuera cierto, se le aplica un formato. Lo voy a copiar para que esté en la memoria, ya que los demás 6 casos que faltan son similares a esta fórmula. Entonces le vamos a aplicar un formato. ¿Qué formato? Va a ser este color medio verdoso, verde tipo verde claro. Le pongo a aceptar, listo. Aceptar y observamos que se va aplicando. Nuevamente hacemos formato condicional, nueva regla, sigamos con la siguiente fórmula y la fórmula va a ser, como hemos dicho, se parece a la fórmula anterior, voy a pegar el dato y voy a ponerle los intervalos. Ahora ya no va a ser 18.5, va a ser 25. Y en el otro argumento, la otra comparación, el otro intervalo va a ser 27. Formato, ¿y qué color le vamos a dar? Para ello vamos a utilizar más colores. En la opción de relleno nos vamos a personalizado y acá le cambiaremos los parámetros. En color rojo 255, en color verde 230 y en el color blue o azul 153. Son valores que ya obviamente he utilizado. Listo, le pongo a aceptar y le pongo a aceptar. Y ya se está pintando así como están observando. Formato condicional, nueva regla. Utilizar nuevamente, pegar la fórmula, cambiar los valores. Lo hago así para que ustedes vean que no es nada del otro mundo y que funciona cuando uno lo realiza. Acá ponemos 27 y acá ponemos 30. Solamente es cuestión de paciencia y llevar una secuencia. Formato condicional, le vamos a poner un color de la columna 3, por ejemplo puede ser este amarillo claro. Le pongo aceptar, aceptar. Sigamos con el siguiente,
inicio, formato condicional, siempre con paciencia. Ahora me estoy yendo a la opción administrador y ahí lo voy a poner para hacer de manera seguida los que faltan. El quinto argumento, presiono otra vez control B y el argumento va a ser de 30 a 35. Cambio el valor 30 a 35. El color va a ser nuevamente más colores y le voy a poner en rojo 193. Ustedes pueden elegir el color que deseen, más apropiado. Yo ya lo estoy poniendo colores específicos para hacerlo más rápido. 224, que me va a originar un color lila. Le pongo a aceptar, un lila claro. Ya está. Nueva regla para hacerlo diferente, para que ya vaya terminando los demás. Vamos a hacer ahora la sexta. Control B. Y en la sexta tenemos como dato 35 a 40. 35 a 40. Le vamos a dar el color. Y vamos a darle este color lila, pero más oscuro. Ya está. Le ponemos a aceptar. Sigamos con la penúltima. Utilice una fórmula. Pegar la fórmula. Estos son los valores de la clasificación. Por eso que se tiene que poner este argumento. Esto lo he averiguado a través de internet y estoy colocando los argumentos apropiados. Formato. Utilizaré más colores. Personalizado, 255 el rojo. El verde 121. Y el azul 121. Me da un medio rosado o fucsia. Pongo aceptar, aceptar y la última regla. Para terminar, y acá que vendría a ser igual a Q8 en formato relativo y tiene que ser mayor que 50. Esa es la última regla. El formato va a ser un rojo. Si le pongo aceptar, van a observar y aplicar, ya veré mi cuadro lleno de colores. Fácil y sencillo. ¿Vieron qué sencillo? Fácil y sencillo. Ahora, acá voy a aplicar formato condicional porque como es más fácil, lo estoy aplicando rápidamente. Va a depender de este caso. Para lo cual, en estas posiciones, voy a poner los valores, bueno, creo que esta parte no lo he borrado, pero los voy a mostrar. Con control 1, edito el formato de dicha celda y está en formato oculto. ¿Cómo me doy cuenta? Porque dice personalizada y 3 puntos y comas. Lo borro y ahí aparecen los números. Bueno, ya para qué borrarlos, los explicaré en qué consiste. Acá pongo los números y de acuerdo al número lo va a comparar con este caso de la celda AA3. Y si es el mismo caso, se va a pintar en rojo. Entonces lo voy a aplicar para que ustedes observen que es fácil y sencillo. Con formato condicional. Y aplicar formato condicional. Nueva regla. Poner una fórmula. La fórmula que va a hacer va a compararme. Este valor de celda acá pondré igual. Es igual este valor al valor de esta celda AA3. Pero como este es fijo, el AA3 que es el caso es fijo, entonces está bien que esté con formato absoluto. Más esta celda B20, como es variable, no tiene que ser absoluto, más bien tiene que ser del tipo relativo. ¿Ya está? Y le pongo un formato. Yo quiero que le aparezca con un relleno de color rojo. Le pongo aceptar y le pongo aceptar y aplicar y perfecto. Caso 4, color rojo. Para que no se vea el número que hago, lo que hace un momento observaron. Que el formato sea un formato personalizado de 3 puntos y comas. Esto en el ámbito de internet se conoce como formato oculto. En el caso de Excel es formato oculto. ¿Listo? Y desaparece en el contenido. ¿Listo? ¿Qué más falta aquí? Bueno,
faltaría el formato condicional de los colores, como le expliqué. Si acá es 1.68, esto se debería pintar 1.68 de color, con un color verde oscuro y las letras verdes claro. Vamos a ver cómo se puede hacer esto. Para ello utilicé una fórmula. ¿Cómo es la fórmula? Fácil y sencillo. Cuando ustedes vean el valor se van a percatar del detalle. Hago una diferencia entre el valor del peso de manera absoluta, porque eso no debe cambiar. Le voy a restar por motivos de fórmula, yo siempre lo voy a redondear con 2, redondeo 2, y le voy a quitar con el valor que tenemos aquí, que es su celda contigua. ¿Qué va a pasar ahí? Como es lógico, allá. Vamos a ver, allá. Tenemos que hacerlo al revés. Control X, Control X, ya está, y va a ser al revés, el valor menos el valor redondeado del peso. Presiono Enter, ya está. Estos valores que aparecen acá nuevamente está con formato oculto. Le voy a quitar el formato oculto con Control 1 para que ustedes puedan apreciar el detalle. Le quito el formato oculto y va a aparecer el valor numérico. Esa fórmula la voy a copiar hacia el lado derecho hasta la columna AC. Listo. Ahora veamos y analicemos. Analicemos, observen este detalle. ¿Qué se debe pintar? Se debe pintar, si el valor es 0, se va a pintar la celda, si es dato único. Y si no, se va a pintar aquel que sea positivo y negativo. Positivo y negativo. El primer positivo y el primer negativo. Entonces acá se va a pintar en estos dos de acá. Entonces haré un formato condicional que me muestre el valor de la izquierda y de la derecha. Ya, me van a entender cuando les ponga la fórmula. Selecciono lo que yo deseo pintar, inicio, formato condicional, nueva regla. La regla va a ser la siguiente. Primero, ¿qué debo preguntar? Debo preguntar si el valor correspondiente a esta celda, porque se está refiriendo a esta celda que viene a ser la Q7. ¿Cuál es el valor correspondiente a Q7? La Q6. Si Q6, y vamos a poner en formato, le ponemos en formato relativo, porque si no va a ser siempre esa celda. Si Q6, si Q6 es igual a 0, entonces pondrá la palabra verdadero. Ahí debe aplicarse el color que deseamos en el formato oculto. En caso contrario va a preguntar. ¿Qué va a preguntar? Va a preguntar la siguiente fórmula. Le estoy poniendo los paréntesis para ya no olvidarme cuando termine la fórmula. ¿Qué va a preguntar? Va a preguntarme si la celda que está aquí, pero utilizando la función i. Pondré i, paréntesis, paréntesis, ahí voy a poner una comparación. Acá hay que tener cuidado porque, ahí vamos a poner ¿qué? Vamos a poner la comparación. Si este valor, si el valor que está a la izquierda, le ponemos en formato relativo, es menor que 0, coma, si la celda del lado derecho, que vendría a ser R6, presiono F4, F4, tiene que ser mayor que 0. Si cumple ese caso, esa celda se pinta. Entonces, ¿qué significa esto? De que le pone verdadero. Coma, pondrá verdadero.
Y en caso contrario, ¿qué va a hacer en caso contrario? Pondrá falso. ¿Listo? Y le pongo a aceptar a falso. Listo, falso. ¿Qué formato va a tener? Hemos dicho que va a ser ahí un verde oscuro, aproximadamente oscuro, con una fuente que le podemos colocar negrita y verde claro. Le pongo a aceptar, así va a aparecer. Le pongo a aceptar. Si hemos hecho bien la fórmula, perfecto. El 1.68 está entre las dos celdas. ¿Vieron qué fácil es? Facilísimo. Luego acá también hacemos lo mismo. Estas celdas deben estar con formato oculto. Le voy a quitar el formato oculto. Control 1, sí. Le quito el formato oculto, si no, no se va a percibir la fórmula. Y hago lo mismo que he hecho en el caso anterior. Ahora sí ya puedo desaparecer estas fórmulas con formato oculto, las que están en la parte superior. Control 1, personalizadas, formato oculto es 3 puntos y comas. Juntos, ¿listo? Y acá pondré la fórmula. ¿Cómo era la fórmula? Era hacer una diferencia entre el valor real menos el valor del peso. Pero este peso tiene que ser absoluto. Listo. ¿Ya está? Así de sencillo. Presiono Enter. Y esa fórmula que tengo que hacer, copiarla hacia abajo. Siempre uno más. Y aplico el mismo criterio de fórmula del caso anterior. Como es similar al caso anterior, entonces voy a reutilizar esa fórmula. Me voy a la fórmula del formato condicional, edito la regla, selecciono la fórmula, control C, le pongo cancelar para salir de esa ventana, selecciono el rango donde quiero aplicar el formato condicional, me voy a inicio, formato condicional, nueva regla, el quinto caso de utilizar fórmula, pego la fórmula. Pero acá voy a cambiarle las referencias, ya no va a ser Q6, sino va a ser el que le corresponde, que viene a ser, en este caso, a ver, vamos a ver bien, para no equivocarnos, O8. Entonces, acá, ¿qué ponemos? O8. 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 ¿Listo? El siguiente, ¿cómo será? El siguiente va a ser, también, acá tiene que ser O7. O7. Y el R6 que tenía que ser, acá tendrá que ser O9. ¿Listo? Formato condicional, acá voy a querer un relleno de color rojo y una fuente en negrita de color amarillo. Ya está. Y le pongo aceptar, y le pongo aceptar, y listo. Perfecto. Como es el peso 81, está entre 80 y 85. Perfecto. Y ahora le coloco formato condicional aquí, personalizada, 3 puntos y comas, para poner formato oculto. Listo. Como verán, ya hemos hecho las fórmulas que me permiten controlar el formato condicional. Ahora, aquí hay una particularidad. Voy a utilizar las fórmulas que están aquí. Como acá hay una fórmula, voy a utilizar para aplicar a esta región. Quiero poner, por ejemplo, que aparezca esta región en blanco. Entonces voy a utilizar la fórmula que está aquí. Inicio, formato condicional, administrar reglas, editar reglas. Acá está la regla, simplemente le voy a cambiar el formato. Control C, cancelar, cerrar y aplicaré la fórmula temporalmente. ¿Cómo lo hago? Formato condicional, administrar reglas, nueva regla. La nueva regla va a ser la siguiente, control B, pero voy a quitarle las referencias. No va a ser Q6, tiene que ser, como esta fórmula es de la parte superior, tiene que fijarse la fila. Entonces acá la pondré F4 hasta que aparezca dólar en la fila. F4 hasta que aparezca fijo la fila. Perfecto.
¿Qué formato voy a ponerle? Como acabo de decirles, quiero las letras de color negro y el relleno de color blanco. Le pongo aceptar, aceptar, aceptar. Listo. Observaron, se resaltó todo esto. Pero aquí voy a ayudarme de esta fórmula para hacer la intersección. Entonces iré al formato condicional para poder copiar esta fórmula, administrar reglas, editar, control C, cancelar, cerrar. Ahora edito toda esta región, inicio, formato condicional, busco la regla y ahí la voy a editar para poder cambiar el detalle. Como acá se va a utilizar una función i, porque voy a concadenar dos funciones. Ya está. Pondré coma. Acá pondré paréntesis. Y antes de esto pondré la fórmula. Ahí va a ser la fórmula. Control V. Pero en esta última, ¿qué va a pasar? Se debe fijar ¿qué? Se debe fijar la columna. Entonces pondré F4 en la columna. El dólar tiene que estar en la columna. Este es un truquito que ya con la experiencia he podido aplicar. Le pongo a aceptar. Allá, hay un pequeño error. A ver dónde estará el error. Allá, no vale igual pues. Felizmente es algo visible, le pongo a aceptar. Perfecto. Aplicar. Perfecto. Observaron el detalle. Acá apareció en forma de color blanco la solución de los valores que tienen que ver con esta intersección de datos. ¿Qué pasaría si fuera 165? 1.65 y el peso 80 kilos. Entonces solamente debe marcar uno solo. Acá observaron ese detalle. Listo. Ahora iremos a una parte de la programación. No podemos explicar todo porque ya se ha pasado un buen tiempo. Vamos a ver a la parte programativa con Aleph 11. Y en la parte programativa, ¿qué necesito? Voy al formulario. Acá está el índice de masa corporal. Acá se van a poner básicamente el detalle de las fórmulas. Todo está en blanco. Ahí se va a poner. Empezaremos con lo más fácil. ¿Cuál es lo más fácil? Jalar este formulario en el botón acerca y el botón de limpiar los text box. Y a su vez el botón de cerrado, que es el Unlock Me, y las fórmulas. Rápidamente haremos ese procedimiento. Empezaremos por el vínculo de acerca. Para acerca simplemente se hace de esta manera. FRM acerca, porque ese es el nombre del formulario. FRM acerca. Eso está visible en el lado izquierdo. Punto show, para que se muestre el formulario. Listo, con esto se mostrará el formulario. Ya tenemos uno. El botón de cerrar. Se utiliza un comando muy usual que es unlock me, que significa ciérrame el formulario. Listo, ya tenemos el segundo. Haremos la inserción de fórmulas a cada una de las fórmulas, para lo cual las fórmulas que están en la hoja 2 los he pasado a Paint y esas fórmulas las voy a incorporar en mi formulario. Listo. Para lo cual me voy a propiedades y me voy a la propiedad Picture, donde puedo seleccionar la ruta. La ruta va a ser para el primer caso el índice de masa corporal 0,1. Ya está. Y la segunda, jalaré para la segunda imagen, la segunda que es la fórmula del cálculo del peso ideal. Ya está. Como vieron, no fue nada del otro mundo. Listo. Vamos a ver en el módulo. Bueno, para mi suerte está el vínculo de formulario. Ahora lo que haremos para terminar esta parte la parte 1 de este video, vamos a hacer el botón bisel. Insertamos una forma. A mí me gusta este botón bisel, es bastante sencillo.
Y para variar vamos a hacerlo un poquito más grandecito y vamos a poner la palabra completa, pues, ¿no? Botón derecho, modificar texto y vamos a poner ahí índice de masa corporal, que viene a ser entre paréntesis IMC. ¿Ya está? Para que se note un poco más, vamos a cambiarle el tamaño, le pondremos un tamaño más grande. De repente el tamaño 18 está bien. Centrado, centrado, perfecto. Y ahora le haré el vínculo. Botón derecho, asignar macros, abrir IMC, aceptar y listo. A ver, vamos a ver si funciona. Ya está. Fácil y sencillo. El botón de acerca, el botón de cerrado, el botón o los objetos de inserción. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Espero que les haya gustado. Eje Soluciones Integrales, por favor, manito arriba. Suscríbanse a mi canal, eso me ayudaría bastante a difundir mis videos. Y si alguien desea alguna consulta, ya saben, no olvidarse, ahí está mi teléfono o mi correo. Muchísimas gracias.